Bueno, buenos días. Aquí estamos, hemos salido de la estación de esquí de Baiter. Aquí tenéis, esa es la cima del Bastiments. Ese es el Gra de Fajol Gran, Gra de Fajol Petit. Esto está todo lleno de canales, de corredores. Y ahí tenéis la estación de esquí de Baiter. Venga, vamos para arriba. Por aquí subiríamos al Pic de la Dona. Nosotros lo que haremos es bajar otra vez para ir a buscar la cara norte. Venga, va. Ahí tenéis el Canigó. Por aquí iría el GR10. De allí venimos. Venga, ya vemos la luz al final del túnel. Aquí tenemos Canigó. Aquí podemos ver, estamos mirando el tema porque aquí hay cornisas. Pues tenemos que mirar la que tenemos que hacer nosotros, que no haya, obviamente. Como haya una cornisa así de grande no lo vamos a poder hacer. Bien, pues estamos llegando ya a la zona. Ahora nos estudiaremos bien si se puede hacer o no. Ahí hay alguna pared de hielo, alguna cornisa, pero no es como lo de aquí. Esto de aquí es exagerado. Opa, sí, aquí està malament, Vale, Anna, ara sembla més fàcil pel cantó de l'herba, però és molt millor anar per aquí i agafar-te amb les mans. Jo crec que hem fet la via més sensata que hi havia. Hòstia, qualsevol altra hauria sigut ficar-se en un bon merder, Has vist tot allò, tio? Sí, T'imagines pujar per allà? Sí, és trofet. Molt bé, molt bé. Vale, Anna. El proper dia va de primer, tio. Vinga a pujar. Carai, Àlex. Mira, la doble amb un piolet dels anys 70. Va quedar lliure fins que no t'ho facis, això. Jo el faig anar al teu. A veure... Com ho farem, això? L'altre... Venga, que llegamos arriba.
Vale. Bueno, Manel, vaya sitio que nos habéis traído, ¿eh? Vaya sitio más guapo. Hemos dicho de ir a un sitio chulo, ¿no? Muchas gracias, Y ¿eh? que no estuviera muy Sí, frecuentado. sí. Con sorpresa y todo luego, con sorpresa. Sí. No, frecuentado no estaba, es verdad, ¿eh? No hemos Ni una visto a huella. nadie, solo un esquiador por abajo. Sí, el esquiador, el otro esquiador. valle, aquí Sí, sí. ni una Sí, huella. sí, 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 ni una huella, no. Muy bien. Pues ya estamos llegando al pic de la Dona. Venga, ahora sí, el pic de la Dona ya lo tenemos. Que bé, eh? Pic de la Dona, bastiments allà davant, bastiments delante, Coll de la Marrana, Gra de Fajol. Vale, pues bajando ya del pic de la Dona. Bueno, muy guapo, ¿eh? Menuda actividad hemos hecho hoy. Vaya pasada de canal. Bueno, como hemos dicho, ¿no? No sabemos qué canal hemos hecho. Hemos hecho la que se ha dejado hacer. En teoría la vía dels guías. En teoría la vía dels guías, pero creemos que no, ¿verdad? No, sí, no. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Me ¿Tú cuadraba crees que era bastante la vía dels guías? la forma con la del Bueno. dibujo, pero Era la única que no tenía una cornisa amenazante arriba. O sea que al final lo más importante era eso, que no hubiera riesgo. Arriba al lado. Bien, pues ahí bajamos del pic de la Dona y llegamos aquí al pic de la Portella. Allá me Esta es otra cima. aquí es Sant Sambi. Bueno, yo por si acaso no lo hice la otra vez, me subo. Pic de la Portella. Y ahora bajaremos ya al Coll de Mantet y abajo a la estación. El bucardo no se ha extinguido de los Pirineos. Aquí tenemos un ejemplar de bucardo. No se vagi de morros. Vale, pues ya llegamos al Coll de Mantet, donde hemos estado esta mañana. Ahí abajo tenemos a Alex, que nos ha tenido que esperar un buen rato. Y ya nos queda nada para llegar abajo. Bueno, señores, pues hemos llegado al final del recorrido del día de hoy. Me voy a despedir de vosotros. Mirad qué señal hay aquí. Esto es una variante del GR11 que pasa por el refugio de Comabona, dirección a Molló. Es una variante que me hubiera gustado hacer. Al final hice la clásica, que es la que pasa por el pueblo de Setcases. Pues nada, ha sido un día muy bonito. Mi segundo corredor, mi segunda canal, la primera de Alex. Gracias a Manel y Ana, que nos han acompañado, nos han estado asegurando y enseñando cosas. Y nada, una experiencia, por desgracia, estas cosas no interesa hacerlas, porque al final te acaban gustando todas. Y esto es abrir un frente tras otro y bueno, esto no se acaba nunca. Ahora a recoger todos los cacharros ahora, ¿eh? Toda la cacharrería.